El discurso se titula Gases de guerra y voy a hablar de los gases que se utilizan, pues eso, en conflictos armados y demás, particularmente el gas mostaza, que en inglés y en francés se dice igual, si no me equivoco. En los demás idiomas no estoy seguro, pero seguro que es algo parecido. Voy a mencionar al creador de este gas, que se llama Wilhelm Steinkopf. Voy a mencionar una ciudad belga, Ypres, YPRES. También voy a mencionar la Convención sobre Armas Químicas. En inglés y en francés tienen nombres, iguales. También voy a mencionar un elemento químico, un componente que se llama tiodiglicol, y otro tipo de gases y armas como gas pimienta o el fuego griego. Por lo que he visto, es Greek fire y feu grégeois en francés. Es también un arma que se utilizaba en la antigüedad. También voy a mencionar las ampollas. Imagino que sabéis esa palabra, ¿no? Bien, pues empiezo. Señoras y señores, muy buenas tardes. Se suele decir que conocer la historia de la humanidad es crucial para poder evitar errores que hemos cometido en el pasado, ¿verdad? A lo largo de los años, todos lo sabemos, los intereses económicos y políticos han hecho que numerosos países se enfrenten entre ellos, lo cual ha hecho que el mapa político del mundo vaya cambiando continuamente. Huelga decir que las consecuencias de las guerras son absolutamente desastrosas, tanto para el país en sí como para los ciudadanos. Cuando se habla de guerra, se habla de algo sangriento, doloroso, negro y frustrante. Algo que arranca vidas de cuajo, que convierte los hogares en escombros y polvo. Y sin embargo, yo intento vislumbrar algún rayo de luz entre tanta nube. ¿Han aportado algo positivo estas guerras? Pues poniéndome muy quisquilloso e intentando realmente buscar algo positivo, supongo que los avances tecnológicos, químicos y científicos y demás que se han desarrollado en épocas de guerra pueden ser un factor positivo, siempre y cuando nos fijemos únicamente en el hecho de que constituyen un paso adelante en el ámbito de nuestros conocimientos. Aunque está claro que los fines para los que se utilizan dichos medios son crueles. De todas formas, y siendo consciente de que se trata de un tema muy sensible y sumamente desagradable, hoy me gustaría hablarles de las armas químicas, de los gases de guerra y en particular del gas mostaza. Tal vez hayan oído hablar de él, especialmente porque tiene un nombre curioso para un gas tan letal. El gas mostaza fue sintetizado por Wilhelm Steinkopf en el año 1917 con el objetivo de acosar e incapacitar al enemigo y también para contaminar el campo de batalla. También se conoce como mostaza sulfurada o agente mostaza y es un agente químico que se utiliza, como saben, como arma de guerra. Como su propio nombre indica, gas mostaza se suele presentar en estado gaseoso, pero también puede utilizarse como líquido, en cuyo caso tiene una textura oleosa, parecida al aceite, y también existe como sólido. En forma de gas, a veces posee un olor similar al del ajo, la cebolla o, por supuesto, la mostaza, pero en otros casos no tiene olor ninguno. Como líquido o sólido, su color varía entre el amarillo y el marrón. En todo caso, es un químico que no se encuentra de forma natural en el ambiente. ¿Cuáles son sus efectos en el ser humano? Pues bien, como todos sabemos, son unos efectos terribles. Se trata de un compuesto que, al contacto con la piel, genera irritación y ampollas, y es cancerígeno. Uno de los aspectos más peligrosos del gas mostaza es que, al exponerse a él, el individuo rara vez percibe síntomas antes de que pasen 24 horas, por lo que una persona puede estar en contacto con grandes cantidades de gas mostaza sin saberlo, sin ser consciente de ello. Cuando pasan esas 24 horas, las víctimas padecen picores extremos e irritación cutánea, lo que gradualmente deriva en grandes ampollas llenas de un líquido amarillo.
en cualquier parte del cuerpo, por cierto, donde pues la piel haya estado en contacto con el gas. Este tipo de irritaciones o quemaduras son, pues como digo, muy dolorosas, producen mucho daño en el individuo y la debilitan por completo. Además, el gas mostaza puede penetrar los tejidos de la ropa fácilmente, tejidos como el algodón o la lana, de forma que no solo afecta a la piel expuesta al aire. Por otra parte, si los ojos del individuo están expuestos a este gas, los párpados se inflaman y provocan ceguera temporal. Sin embargo, como todos saben, los ojos son una parte muy sensible del cuerpo y los efectos pueden ser mucho peores. A veces incluso es necesario un trasplante de córnea, aunque en realidad son pocos los casos en los que hace falta esta operación. Si estamos en contacto con el gas mostaza en concentraciones muy altas, y en el caso de que inhalemos este gas, puede producir sangrado y ampollas también, pero en el sistema respiratorio, lo cual daña las membranas mucosas. También, dependiendo del nivel de contaminación, este gas puede producir quemaduras de primer y segundo grado, aunque en muchos casos pueden ser tan peligrosos y severos como las de tercer grado. Cuando las quemaduras son muy graves, es decir, cuando afectan a más del 50% de la piel de una persona, la víctima puede llegar a morir. Sin embargo, una exposición leve o moderada a este gas rara vez es mortal, aunque los que la han sufrido necesitan un periodo de tratamiento médico a largo plazo. Se estima que muere aproximadamente un 1% de las personas que entran en contacto con este gas. El gas mostaza fue utilizado por primera vez por el ejército alemán en la Primera Guerra Mundial contra los soldados británicos y canadienses cerca de la ciudad belga de Ypres. Por ello, pronunciado a la española Ypres, y por ello el gas también es conocido con el nombre de hiperita. El gas se rociaba como un aerosol, como un spray normal, lo que daba lugar a un humo de color amarillento o marrón, como he dicho antes, que tenía un olor característico. Sin embargo, también se utilizaba en otro tipo de artillería, se utilizaba dentro de bombas aéreas o en las minas antipersona, en obús o en misiles. En este sentido, las primeras medidas que se llevaron a cabo para protegerse contra el gas mostaza fueron bastante ineficaces, ya que aunque un soldado, por ejemplo, utilizase una máscara de gas, pues seguía expuesto al gas a través de toda la piel del cuerpo, aunque llevase ropa, porque como he dicho antes, el gas traspasa los tejidos de la ropa. Y por si eso fuera poco, este tipo de gas permanece en el aire durante días o incluso durante semanas. Y si una prenda de ropa entra en contacto con él, los que posteriormente toquen esta prenda también se contaminarán. Hacia el final de la Primera Guerra Mundial, el gas mostaza se utilizaba para contaminar grandes franjas, grandes terrenos, para disuadir a los soldados de acceder a ellas. Así, las tropas no podían avanzar y se veían obligadas a retroceder. Son muchos los países que han utilizado este compuesto a lo largo de la historia, y no solo Alemania, como acabo de mencionar. También lo ha utilizado el Reino Unido, Francia, España, Italia, la Unión Soviética o Japón. Después de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría del gas mostaza que se encontró entre las reservas nazis fue depositada en el mar Báltico, lo cual ha traído también varios problemas. Y es que, para que lo sepáis, este gas se almacenaba enlatado, como he dicho antes, en botes de spray. Y al gas se le añadía un espesante para que, en vez de ser líquido, fuera pues, un poco más espeso, precisamente, para que tuviera una textura similar a la del alquitrán. La cuestión es que cuando estas latas se metieron al mar y el líquido entró en contacto con el agua del mar, el gas empezó a salir de las latas creando unas bolas amarillas que después salieron a la superficie. Estas bolas tenían un color parecido al ámbar y llegaban a la costa, donde pues, las personas los veían y pensaban
que era ámbar. Así, al confundirlas con ámbar, estas personas entraban en contacto con el gas mostaza hecho sólido y sufrían graves problemas de salud. Y es que, como digo, cuando se rompía la parte exterior de esta bola, pues el contenido interior salía y esto dañaba a las personas. Por tanto, con todo lo que he dicho ha quedado claro que es un compuesto altamente peligroso. Y para regularlo, para regular este gas y otros muchos productos químicos, se creó la Convención sobre Armas Químicas, que es un tratado internacional que ilegaliza la producción, almacenamiento y el uso de las armas químicas. Entró en vigor en el 97. Subrayo que esta convención únicamente abarca las armas químicas, no las biológicas. La diferencia es que las armas biológicas son las que utilizan virus, bacterias o demás organismos vivos para causar enfermedades, incapacidades o para matar, tanto a personas como a ciudades enteras. Afortunadamente, la gran mayoría de países han suscrito esta convención, con únicamente la excepción de Angola, Corea del Norte, Egipto y Sudán del Sur. Esta convención establece 3 tipos diferentes de sustancias químicas, dependiendo del uso legítimo que se les dé. Es decir, dependiendo de los usos que tenga ese compuesto, aparte de como arma química, estará clasificada en un grupo o en otro. Por ejemplo, el gas mostaza se encuentra en el grupo 1, es decir, se trata de un compuesto que rara vez o nunca se utiliza para algo que no sea como arma química. Por lo tanto, en este grupo 1, todos los compuestos todos los países tienen limitada la cantidad de este compuesto que pueden poseer. No pueden producir más de 100 gramos al año y si producen más de 100 años deben comunicárselo a la convención y los países que firman esta convención no pueden poseer más de 1 tonelada de este material. En el grupo 2 se encuentran otros compuestos que tienen más aplicaciones legítimas aparte de las de arma química, como por ejemplo el tiodiglicol, que se puede usar para fabricar agentes mostaza, pero también como disolvente en tintas. En esta clasificación, la fabricación ha de declararse a la convención también, y existen restricciones a la cantidad que se exporta en este caso. Les he hablado en este discurso principalmente de gas mostaza, pero hay otros tipos de gas que se han utilizado también en guerras a lo largo de la historia, desde los más débiles o menos perjudiciales, como los gases lacrimógenos o el gas pimienta, hasta los agentes pues como el gas mostaza, ¿no? O los gases sofocantes, los asfixiantes y los neurotóxicos. Incluso en la antigüedad existían armas de este tipo, no es cosa de hoy en día. En la antigüedad existía el llamado fuego griego, que era un tipo de fuego que ardía en contacto con el agua o incluso debajo del agua. Señores y señores, como ven, el ingenio humano se pone en marcha cada vez que le es necesario para crear nuevas armas, nuevos productos químicos. Cuanto más perjudiciales y devastadoras, mejor. Siempre con el objetivo de derrotar al enemigo y mantener el poder. Las consecuencias de estos despiadados métodos de guerra las conocemos todos. Y no hay más que abrir un libro de historia para verlo. No quisiera terminar este discurso sin antes rendir homenaje a todos los brillantes químicos y físicos que investigaron y desarrollaron nuevos compuestos sin la más mínima intención de que estos se convirtieran al final en armas de guerra. Gracias por su atención.